Vamos a continuar, hermanos, con nuestro salmo. Yo no pensaba que este salmo me iba a ocupar tanto tiempo. Realmente no fue al principio la idea, pero a la verdad que las riquezas que he podido obtener y que he podido compartir con ustedes de él son riquezas que solamente las encontramos en la palabra de Dios. Cuando escudriñamos en ella, cuando nos ponemos a escarbar y a profundizar en todas las riquezas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Salmos 34. Precisamente para que continuemos con este cántico de gratitud, de alabanza a nuestro Dios. Dice el Salmo, comenzando en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y en el verso que vamos a tratar en esta mañana, en la voluntad de Dios, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Como les decía, continuamos en este cántico de gratitud, donde David sigue presentándonos las razones que motivan esta determinación de alabar a Dios. Como dice al principio del Salmo, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de forma continua en mi boca. Constantemente bendeciré a Jehová en todo tiempo, aprovechando todas las oportunidades para ello y renovando sus alabanzas con cada nuevo acontecimiento en nuestro diario vivir, en nuestro desenvolvernos constantemente y día tras día, esas misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Estaré constantemente pendiente de esas misericordias para que se sumen a esa alabanza continua a nuestro Dios. Abiertamente, su alabanza estará de forma continua en mi boca y de corazón. En Jehová se gloriará mi alma. Mi alma se va a jactar, no en mí, ni en las cosas que por mí mismo yo puedo lograr, sino en el Señor, en mi relación con Él, en mi interés por Él, en mis expectativas de Él. Y en este versículo 6 nos dice el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este verso 6 de este himno de gratitud inicia lo que llamaríamos métricamente la segunda estrofa de este hermoso himno. Acuérdense que ya vimos los primeros 5 versículos que conforman lo que es la primera estrofa y así luego vienen los 5 siguientes versículos que le dan forma a lo que sería la segunda estrofa de este hermoso himno, donde David continúa con su testimonio explicando las razones que motivan su determinación de alabar en todo tiempo y de todas las maneras y de forma continua a nuestro Dios. Y vaya que sí, David tenía motivos para ello. Estuvo expuesto a una situación de peligro de muerte, de una manera tal que por donde quiera que miraba, no encontraba salida alguna.
estaba totalmente solo, sin ninguno de sus valientes soldados que normalmente le acompañaban, y frente a su más acérrimo enemigo, el rey Aquís, rey de Gat, del reino de los filisteos, los enemigos naturales de Israel. Pero muy particularmente este rey, enemigo de David, porque a través de la derrota que le proporcionó con Goliat, una de las mayores y más humillantes derrotas, y los cánticos de alabanzas que entonaban en torno a David, indudablemente que este era su enemigo más particular. Y en su desesperación trata de librarse de esta dificultad, de esta situación difícil de muerte, y se finge como loco. No sé cuántos de nosotros, hermanos, estaríamos dispuestos a hacer mucho más que esto con tal de salvar nuestras vidas. Y ante esta situación extrema, David clama a Dios. Y Dios responde a su súplica, proporcionándole una liberación tan completa que no sería posible por ningún otro medio. Dice, me libró de todos mis temores. Y así lo reconoce el salmista en este salmo de alabanza. Dios tuvo misericordia de él al responder a su súplica humilde. No había absolutamente nada valioso en él que lo hiciera merecedor que el dueño del universo prestara oído a su clamor. Por eso no sale de su asombro de que en su búsqueda de salvación, de la liberación en esta ocasión de esta situación de muerte, cuando acudió a Dios, Él le oyó. Y no solo esto, sino que respondió favorablemente a su clamor, librándole de todos sus temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si esto no es motivo suficiente, hermanos, para alabar a Dios, no sé qué más podría hacerlo. Pero David no quiere que esta experiencia quede tan solamente en él. David sabe que las alabanzas a Dios, sin lugar a dudas, que suenan mejor cuando se hacen en conjunto, en la congregación de los santos, de todos aquellos que al igual que él, en los momentos de gran temor, miraron a Dios y tuvieron la misma experiencia, que fueron librados. Dios escuchó su oración y fueron librados de todos sus preocupaciones y temores. No miraron hacia ningún otro lugar, miraron a Dios al igual como lo había hecho el salmista. Y es que la adoración a Dios, hermanos, está concebida para hacerse en comunidad. Todo el que ama a Dios y se deleita en alabarle, busca compañeros para adorar juntos a aquel que merece toda nuestra adoración y alabanza, como lo vemos que lo expresa el salmista en el verso 3, donde está tan lleno de gozo que no puede soportar guardárselo para sí mismo. Por lo tanto, nos hace una invitación abierta para todos los que escuchan y lo leen, diciendo, engrandeced a Jehová conmigo. No es que en alguna manera podamos hacer más grande y más fuerte o más poderoso a nuestro Dios que lo que ya Él lo es, sino que en vez de engrandecer tanto al hombre o a nosotros mismos, engrandezcamos a Dios, es lo que nos invita el salmista. Él es quien debe ser continuamente hecho tan grande como podamos en nuestros corazones
y en nuestras mentes. Y la siguiente línea de este mismo verso 3 es una continuación de esta invitación: y exaltemos a una su nombre. Este engrandecimiento y exaltación, hermanos, no pueden hacerse individualmente, sino colectivamente y en perfecta unidad, a una, para que haya una verdadera adoración y edificación en su pueblo. Esto que expresa David aquí es paralelo también al mensaje del Salmo 48:1, que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. David es constante expresando la importancia de magnificar a Dios con frecuencia. En el Salmo 35:27 nos dice: y digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Y en el Salmo 69:30 nos dice que debemos engrandecerlo con acciones de gracias. En su comentario sobre este versículo 3, Matthew Henry dice: aunque no podamos hacer a Dios más alto o más grande de lo que ya es, si lo adoramos como infinitamente grande y más alto que el más alto, Él se complace en considerar quienes los magnifican y exaltan. Y esto debemos hacerlo juntos. Las alabanzas de Dios suenan mejor en conjunto, pues así lo alabamos como lo hacen los ángeles en el cielo. Es decir, que cuando alabamos en conjunto a nuestro Dios en la congregación de los santos, estamos replicando lo que hacen los ángeles en el cielo. Estamos ensayando también para ese gran encuentro con nuestro amado Salvador allá en los cielos. Pero, ¿cómo podemos acompañar a David en esta magnificación y exaltación de Dios? ¿Cómo podemos sumarnos nosotros también a ese gran coro? La respuesta podría parecer sencilla, pero no lo es tanto. Nos dice David: buscad a Jehová, mirad a Él, temed a Jehová. David sabe que el hombre de manera natural no busca a Dios. Lo expresa en su Salmo 53, donde dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. En los versos 1 al 3 del Salmo 53, Pablo usa prácticamente una paráfrasis de este Salmo en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, para mostrar precisamente la total pecaminosidad de la humanidad. Ni aún lo hace tampoco, hermanos, de forma natural el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Solo cuando se veían sometidos a situaciones de gran sufrimiento por causa de su pecado, le buscaban. Nos dice Asaf sobre esto en el Salmo 78, versos 34 y 35. Si los hacía morir, esto es Dios a Israel, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. David quiere, hermanos, estimularnos a las alabanzas a Dios, estimular las alabanzas a Dios en su pueblo. Y qué mejor que a través de su experiencia, que igualmente se puede replicar, es decir, repetir en cualquiera que decida
confiar en Dios, depositar su confianza absoluta en Él. Y el miedo, sin lugar a dudas, contradice la fe, la confianza en Dios. La fe, la confianza que debemos tener en la bondad de nuestro Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11:6. No podemos magnificar a nuestro Dios si nuestras alabanzas no están validadas por vidas sin temores, sin miedos. Por lo que si usted está aún patinando en sus temores, en sus miedos internos, tiene una oportunidad maravillosa para aprender a través de la experiencia del salmista cómo salir prontamente de allí y unir su voz a este gran coro que magnifica con su testimonio de liberación personal el nombre de nuestro Dios. Así es que David quiere ayudarnos en este sentido, enseñándonos cómo podemos eliminar este obstáculo del miedo que impide la alabanza verdadera a nuestro Dios. Y en este verso 6, David usa la letra hebrea. Acuérdense que este es un salmo alfabético. La letra hebrea Sayin, que equivaldría a la Z, que aparece en la primera cláusula. En el pronombre demostrativo, set, que es traducido en nuestra Biblia como este pobre clamó. En el versículo 6, David vuelve nuevamente a lo que Dios hizo personalmente por él, pero destacando en esta oportunidad la condición tanto física como espiritual en que lo había colocado la situación que vivía. Está claro que David se refiere a sí mismo porque usa un pronombre demostrativo, primera persona del singular, cuyo uso tiene el propósito de destacar, es decir, de hacer prominente o señalar algo. Y lo que quiere destacar el salmista lo identifica mediante este adjetivo, pobre, que en el hebreo sería aní, y que tiene mucho más implicaciones que el término en español pobre. Aní significa pobre, débil, afligido, desdichado, alguien deprimido de mente o circunstancia. Tiene la misma raíz también del término hebreo anaf, que significa humilde, pobre, manso, que vemos que usa en el versículo 2. Este adjetivo se utiliza para enfatizar alguna clase de incapacidad o aflicción, sea esta física o espiritual. Se usan para describir tanto la condición objetiva, es decir, la que se experimenta o se vive físicamente, como la actitud subjetiva, lo que ocurre en el interior, en el corazón, en el alma, en el espíritu. El término hebreo aní lo vemos relacionado, por ejemplo, para que nos ilustre mucho mejor aún, en el caso de los jornaleros pobres de Israel, quienes vivían en una condición física, es decir, social y materialmente subordinada, oprimida. Y en Deuteronomio capítulo 24, versos 14 y 15, Dios dando mandamientos puntuales a su pueblo Israel, entre otras cosas, para el cuidado y la protección tanto de judíos como de extranjeros que pudiesen encontrarse en esa condición de pobreza y desamparo, es decir, aní. Dice, no oprimirás al jornalero pobre, y aquí está el término, es jornalero, pero tiene una condición física de desamparo extrema.
al jornalero pobre, menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, Aní, este pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Es decir, que en términos económicos, los Aní vivían el día a día. Eran como las especies de chiriperos de hoy en día. Eran físicamente indefensos, expuestos, aún en medio del pueblo de Dios, a ser tratados injustamente al no pagarle su salario a tiempo. No se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida. Por lo que si eran expuestos a una situación físicamente extrema como esta, se podían ver en la necesidad de clamar, del hebreo kará, que significa gritar, llamar a viva voz por ayuda a una instancia mayor, es decir, a Dios. Notemos que tanto en este texto como en nuestro salmo, este clamor constituye una oración que ha sido motivada por una necesidad extrema. Por lo que al usar este término, David, aquí en nuestro Salmo, verso 6, este pobre, Aní, es como si David estuviera reconociendo que los problemas y aflicciones a menudo nos dejan en circunstancias que nos obligan a clamar en dependencia de Jehová por su liberación. Es sumamente lamentable que el pueblo de Dios tenga que esperar a encontrarse en situaciones de extrema dificultad, a ser sometido a estados límites, donde no haya nada ni nadie más a quien acudir, para que en última instancia acuda ante Dios, clame a Él como el último de la fila. La razón de esto, hermanos y amigos, es el pecado del orgullo natural en nuestra naturaleza caída, y que hace que no busquemos a Dios, ni permite que miremos a Él y seamos alumbrados por su palabra y no seamos avergonzados. Lo opuesto al orgullo es la humildad, es decir, la pobreza de espíritu. Este pobre clamó, que no se da de manera lamentablemente natural, por lo que Aní también la podemos describir como ese proceso de aflicción necesario para producir el resultado que Dios desea cuando nos aflige, que es la humildad. Es decir, todo lo que Dios hace para producir en sus siervos un carácter manso de dependencia absoluta en Él. Múltiples veces Dios ha tenido que someter a su pueblo a situaciones de crisis extrema, producto de su pecado. Permitir que sean afligidos a través de otros pueblos, de enfermedades, de la naturaleza, y esperar Dios pacientemente hasta que estas aflicciones exteriores humillen, dobleguen nuestro espíritu rebelde. Y así, en pobreza de espíritu, en la actitud correcta de humildad, clamemos a Dios y Él responda a nuestro clamor. Tal como la encontramos también, por ejemplo, situaciones como esta en el Salmo 107, un salmo también de gratitud por la liberación del cautiverio, que nos muestra
cómo Dios permite y usa las crisis en los suyos como maestra para conducirnos hacia la respuesta apropiada en nuestras desobediencias. Su autor de este salmo destaca 4 ilustraciones de crisis humanas, no veremos todas, y cómo Dios conduce a los suyos a través de ella hasta obtener los resultados deseados en cada una de estas situaciones difíciles, que podemos resumir: humillación, liberación, adoración. Estas crisis aquí mencionadas en este Salmo 107 pueden referirse a diferentes etapas en la historia de Israel, pero que pueden aplicarse perfectamente a experiencias propias en la vida de cada creyente. Estas 4 crisis aquí explicadas podemos titularlas, por ejemplo, la que encontramos en los versos del 4 al 9, la crisis de la soledad del camino perdido. Nos dice el Salmo 107, versos 4 al 9, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Versículo 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La aflicción o crisis anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ello. Parece pensar en una caravana perdida en el desierto y metafóricamente describe la condición no solo física, sino mucho más aún espiritual de muchas personas, perdidos y solos, sin caminos, hambrientos y sedientos. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Esa es la clave central en cada una de las crisis que vemos en este salmo. Este versículo 6, el versículo 13 por igual, el versículo 19 y el 28. Es decir, el espíritu contrito y humillado. El resultado, hermanos, que Dios desea cuando nos aflige. Y solo cuando esto ocurre, que nos humillamos ante Él, cada vez Dios responde favorablemente y los libera. Y dice la segunda parte de este verso 6, y los libró de sus aflicciones. En este caso los libera al dirigirles a un camino derecho y a un lugar habituado, adecuado para ellos. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Y Dios obtiene al final el producto refinado de esta aflicción, que es la exaltación, la adoración a Dios. Dice el verso 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Una respuesta que se repite en cada uno de los demás casos de liberación, como por ejemplo el versículo 17 al 22, crisis en la enfermedad,
La aflicción en este caso es que están enfermos por ser rebeldes y malos. Versículo 17 de este Salmo 107 nos dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. No sé si usted ve algún parecido con la situación que estamos aún todavía viviendo. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su espíritu orgulloso, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Estaban a las puertas de la muerte. Pero tenemos aquí también la clave. El espíritu humillado nos dice en el verso 20, el versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Versículo 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen su obra con júbilo. El espíritu humillado, pero clamaron a Jehová en su angustia, y solo entonces Dios responde y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Nos debe llamar la atención la manera que utiliza Dios para sanar. Dice que envió su palabra y los sanó. Y entonces el resultado refinado, que es la exaltación y adoración. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Pero el mayor, hermanos, de los ejemplos de este espíritu de humildad que Dios demanda de sus seguidores, nos lo proporciona Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento, Pablo nos señala que Cristo es este ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El clímax de la autohumillación de Cristo fue la forma más ignominiosa de todas las formas de muerte conocidas en los días de Pablo. La ley de Moisés había expresado su maldición contra ella, el ser colgado en un madero. Y los gentiles, es decir, los romanos, reservaban este tipo de muerte para sus más odiados enemigos. De modo que la cruz, hermanos, está rodeada de la más profunda vergüenza para nuestro Dios, nuestro amado Salvador. Se humilló Él a sí mismo. No necesitó que hubiese pecado en Él para pasar por esta experiencia tan dolorosa de la muerte. Se humilló Él a sí mismo, hermanos. Sufrió el desamparo, las aflicciones que merecíamos todos y cada uno de nosotros.
fue desamparado de Dios, de su Padre, para que Dios pudiese ampararnos a nosotros. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, nos dice el apóstol, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Humillación, liberación, exaltación. Muchas veces, hermanos, más de la que Dios desea, necesitamos pasar por experiencias como la del salmista. Este pobre, de total pobreza, total abandono, total desamparo de todo aquello que nos da seguridad en este mundo, que vemos y palpamos y no terminamos de convencernos que no nos proporcionan ninguna seguridad. No hay seguridad, hermanos, en ninguna de las cosas que este mundo nos ofrece. Nuestra seguridad está única y exclusivamente en nuestro Dios, a quien tenemos que clamar. Y lamentablemente tenemos que pasar por esos estados límites de total indefensión, para que esta situación de aflicción produzca en nosotros el carácter que Dios desea ver, de humildad. Nos humillemos ante Él y volvamos nuestros rostros a Dios, clamando por su liberación, y podamos, ya como testigos de estas experiencias extraordinarias de liberación de parte de nuestro Dios, también unirnos a las voces de a todos aquellos que magnifican y exaltan a nuestro Dios. Como nos dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Eso es lo que desea el salmista. Eso es lo que desea nuestro Dios. Que su alabanza, que los motivos que Él nos proporciona, con las liberaciones que nos da de nuestras aflicciones, nuestras alabanzas, hermanos, sean continuas. Su alabanza estará de forma continua en nuestros labios, en nuestra boca. En Jehová, hermanos, es en quien tiene que gloriarse nuestra alma. Que el Señor nos bendiga.